leyendas y mitologías antiguas que han prevalecido hasta nuestros días, convergiendo con nuestra vida cotidiana del siglo XXI. ¿Será que estas cosas, lejos de ser leyendas, son una realidad? Abramos el Grimorio de Rix y desvelemos este y otros misterios. Bueno, de hecho, ahorita que vi el comentario, la licantropía es un estado psicótico, o sea, está catalogado por la psiquiatría como un estado o una enfermedad mental, ¿eh? La licantropía clínica, sí. Sí, ahí, de hecho, si conocen el tema el caso, del licántropo de los Warren, que los Warren eran unos pinches charlatanes. Sí. Había un caso de un güey que se llama el licántropo de no sé dónde, desde la comunidad que era inglés, y era un güey que tenía licantropía clínica. O sea que según él se transformaba, y aparte lo chido, entre comillas, de esa enfermedad es que no solo es en lobo, o sea, tú puedes imaginarte que te conviertes en vaca, pero está catalogado como licantropía clínica. Cuidado, porque Ricky el Ricky anda suelto y él le dices vaca y luego te vamos a contar esa historia. Él tiene un problema con el ganado. Está macabro, pero en otro... Sí, está... De hecho, yo lo compré porque pensé que era más grande, pero mira, es un ovni con su vaquita. Sí. No le puedo poner mucho porque el Ricky se me pone así medio jacarandoso, entonces lo voy a poner por acá, que me está viendo. Es algo que tiene, no sé, que tiene fetiche con el ganado. Con las vacas. Sí, fíjate que yo recuerdo mucho, hay un caso en la historia de un tipo que se contó en un pueblo, en Inglaterra me parece, que empezaron a desaparecer niños y aparecían mutilados, entonces le empezaron a echar la culpa a los lobos y empezaron a cazar lobos. Al final se descubrió que era un tipo que sufría de este trastorno, pero él no se transformaba en lobo realmente, sino que empezaba a caminar a cuatro patas y aprovechaba a los niños solitos que andaban jugando por ahí en la tarde-noche y se los llevaba y los mataba, ¿no? Entonces, bueno, el caso de Dime. Si es el mismo caso que yo pienso, que es el de Jean Guernier, ¿no? Si no me equivoco, se llamaba. Sí. Que ahí yo creo que la mitología o la magia alrededor de eso, y que hay pues, lo que decíamos hace rato, de esta, no estupidez, porque como dices, no era que la gente fuera estúpida, pero sí desconocían muchas cosas, ¿no? Por cuestión de avances científicos y demás. Claro. Y yo creo que de parte de la magia, parte de ese mito de hombre lobo, que hoy en día sabemos que es una enfermedad psicológica, un trastorno psicológico, era que como era diferente, pues andaban los güeyes como yo así greñudos, barbones, y aparte mételos allá al lodo, quién sabe cuántos días al bosque, encuerados, aparte eran europeos, todos peludos, a cuatro patas, con las uñas largas, pues sí dices, este güey se convierte en lobo, pero no, era, pues físicamente a lo mejor sí te daba, pues como si tú ves un vagabundo que lleva no sé cuántos días sin bañar y trae la barba crecida. Comunes, ¿no? Sí, pues exacto, sí, exacto, sí. Y aparte, si está enfermo y si piensa que es un animal, pues el caso del rey Nabucodonosor, que es uno de los personajes históricos más enigmáticos, era de lo que hoy es Medio Oriente, que si no me equivoco era mesopotámico o babilonio, creo que era mesopotámico, y hay registros históricos de que este rey desaparece, creo que 7 años, no recuerdo cuántos años desaparece, y lo encuentran un día ahí rondando los terrenos del reino, a cuatro patas, encuerado, aparte pues de Medio Oriente, pues imagínense el cuate todo peludo, con el pelo largo, la barba súper crecida, y andaba a cuatro patas con las uñas largas, y decían, es que se convirtió en lobo todos estos años y regresó. A lo mejor no, o sea, a lo mejor el güey tenía licantropía clínica, quién sabe qué estuvo haciendo esos 7 años el güey, andaba ahí de la loco, de hecho, literal, andaba el loco ahí. Curiosamente, para los que me conocen, Rick no sabe, yo soy teólogo, y curiosamente, cuando hablo de la soberanía de Dios, cuando doy clases de teología y hablo de la soberanía de Dios, toco mucho esta parte, porque la Biblia dice que Dios lo castiga a comportarse como animal. Ok. Curiosamente, o sea, si tomamos esta analogía, podría ser que él haya sufrido de un caso clínico de licantropía o que no haya sido vaca, porque es que como dice, ¿no? Al final de cuentas, hace muchos años, pues se ignoraban muchas cosas, ¿no? Porque al final de cuentas, la ignorancia, pues no es una ofensa, ¿no? Muchos somos ignorantes de muchas cosas, ¿no? Entonces, hace muchos años, pues imagínate, ignoraban demasiadas cosas, sobre todo enfermedades mentales que ha dado
pie a muchas historias y a muchas cosas. Entonces, pues sí, no va más, como dicen, metido eso de la licantropía clínica tal cual, que a un ser que se convierta en lobo y se transforme, que pues no. Yo creo que ese sí es imposible. Puede ser, pero no puede ser, porque está el Skinwalker, ese ya es otro tema. Pero espérame, viene del folclore de los indios de acá del norte. Yo les he contado que como yo en algún momento tuve contacto con la gente de acá, con los inuits y los kanawakis, ellos me contaban historias de ellos, del Skinwalker, pero la manera en la que te la cuentan no tiene que ver con las historias que conocemos, ¿no? O sea, ellos te lo cuentan, o sea, para mí, yo los escucho y digo, pues a mí me suena más a un nahual. Ahora, la diferencia entre un nahual, que el que nosotros creemos que es un nahual en México, es un hombre, un ser, un mago, un brujo, yo qué sé, que puede tomar la forma de un animal. Pero fíjate, pero si tú escuchas las historias o lees las historias, no dice se convierte. O sea, puede tomar la forma. Por eso yo digo que a lo mejor usan ilusión óptica, no precisamente que se conviertan tal cual, porque biológicamente es imposible. Claro. Por eso te digo que el hombre lobo no, pero hay esa historia folclore que dices, híjole, es que también ya esta versión, ¿no? Lo curioso o sea, esto de la mordida y la luna llena y todo eso lo inventó Hollywood y la literatura, ¿no? Pero los mitos originales de licantropía de Europa, de Grecia, que malamente se dice que los griegos son los dueños los creadores del mito por Licaón, que de hecho yo no sabía o no recordaba que Nabucodonosor era castigado por Dios, pero es la misma historia de Licaón, que Zeus lo castiga por comer carne humana y se lo transforma en lobo. Y esos son casos de reyes, que es como si ahorita dijeran, el presidente tal hace esto, pues que obviamente pasa la historia, pero ¿cuántos casos no habrá habido así? Que a lo mejor, como dices, esa analogía de que una enfermedad mental y pues es castigo de Dios, y no, pues es tu genética, estás destinado, carnal, a estar así, ¿no? Pero pues los vikingos hablaban antes que los griegos ya de la licantropía, pero la manera de transformarse en la Europa antigua, sobre todo el mito de la licantropía estaba presente en Grecia, en Alemania, ya en años muy posteriores pasa a Italia y allá España, ¿no? Por la cercanía entre Italia y España. Pero digamos que los dueños del mito son los alemanes y los griegos, y en Inglaterra también andaba por ahí, en Reino Unido en general. Y la forma de transformarse era igual que los nahuales, igual que los skinwalkers, con una piel. Tenías que hacer un ritual y no era un ritual de un día, o sea, era de meses, de que deja la pinche piel de lobo a la luz de la luna, en el solsticio de no sé qué, o sea, era muy específico, y después de que hacías todo eso durante meses, ahora sí, la piel de lobo, si te la pones, te vas a transformar, ¿no? O sea, ese es el mito original del hombre lobo, que es muy parecido al de los nahuales y de los skinwalkers. Yo tengo entendido que la diferencia entre nahual y skinwalker es que los nahuales en el México prehispánico no eran vistos como algo malo, no les temían como hoy en día. Ellos no lo veían como algo malo, lo veían como sus guerreros de élite. Como los berserkers, nada más que a los berserkers sí los veían medio mal, porque los berserkers yo creo que asesinos se transformaban, yo creo que eran drogos. Es que esos eran más que nada locos. Más que nada eran como güeyes que se metían algo, y se creían. Ahí, exactamente, y hacían desmadres y entonces les tenían como ese miedo, y yo creo que era más agresivos. Que nada exactamente el nombre que les decía, parece un oso, ¿no? O algo así. Entonces, y aparte esos güeyes eran de 2 metros. Exactamente, eran gigantescos. Fíjate, hay una técnica que se usa, sobre todo a las mujeres se les enseña, bueno, en mis tiempos se les enseñaba cuando venían los gringos a darnos cursos, decían que cuando tú no puedes con una persona, compórtate como loco. Okay. Entonces tú ves estos tipos, cómo se vestían, cómo se pintaban, cómo olían, y que se metían a un pueblo, todos drogados. Sí, todos excitados por la situación que están viviendo en ese momento. O sea, porque ellos se drogaban precisamente para ir a pelear. Sí, se ponen eufóricos. Eso da miedo. Hay un caso, de hecho, que pasó en África. No recuerdo qué país del continente africano. Cada fin de semana hacen un golpe de estado allá. Y hay un general que hizo un golpe de estado y a su gente les enseñó a comerse a los enemigos. Se los abrían vivos y les sacaban el corazón y se los comían, porque supuestamente él decía que eso los volvía invisibles al enemigo. Obviamente eso no pasaba, y eso estoy hablando de hace 20 años que pasó esto, pero sí hacía que la gente les tuviera miedo.
Claro, Oye, pues pero, sí. por ejemplo, a mí me llama la atención de los nahuales y los skinwalkers. No sé si conozcan a Carlos Castaneda, el de estos libros. Ajá. De lo Y del sí. caballo de Troya, ¿no? No, ¿Sí, sí, ese es JJ Benítez. No, Carlos cierto, Castaneda es este hombre que tiene muchos misterios de origen peruano, que estuvo metido en sí. las comunidades de chamanes y así. Y él en sus libros relataba, eran chamanes, pero no eran nahuales. Y los chamanes se podían transformar en animales también. Por ejemplo, Don Juan, que es el chamán con el que él pasa todas sus experiencias y que le enseña a transformarse, pues se transforma en ¿cómo se llama? En esta parte donde se despiden, Don Juan se transforma, si no mal estoy, en un cuervo. Ok. Y ahí es cuando se despide de este Carlos Castaneda, porque es como su trascendencia de chamán. O sea, llegó al punto límite de Ok. conocimiento, se transforma en cuervo y se despide de él. Entonces, ahí es como que otro tipo de transformación, ¿no? No es Edición. como exactamente, y es otro tipo como de transformación, ¿no? Que también a mí siempre me llamó mucho la atención estos libros de Carlos Castaneda, porque a pesar de que eran chamanes y a pesar de que usaban ciertos rituales, no eran nahuales, o sea, no eran nahuales tal Sí. cual, ni eran skinwalkers, ¿no? O sea, sí eran personas que utilizaban esta magia, pero él lo dice tal cual, cuando Don Juan se despide de él, porque él ya llegó con, o sea, aparte de que ya le enseñó lo que le tenía que enseñar y ya llegó como a su límite de conciencia, se podrá decir, de aprendizaje espiritual, se transforma en cuervo, se despide y desaparece. Sí. Entonces, sí es algo Mira, como que muy diferente, ¿no? me haces pensar como, por ejemplo, lo que pasó con Raúl, que llegó a ese punto de trascendencia que se convirtió en mujer siendo hombre. Bueno, pero él por otra cosa, él por otra cosa. No, digo, llegó a ese punto tan alto de. Ya no podía dar más, ya no podía ¿no? dar más. Sí, no, Ya no o se él puede quería poner más, más. ¿no? Bueno, ese es Sí, algo. Wow, Sí, es muy interesante, porque aparte de los nahuales, te digo, ya me lo confirmas. O sea, ahorita dice, ay, es que el nahual, qué miedo. Pero antes no, antes era de. sí. De hecho, a mí lo que más me gusta, muy parecido a lo que cuentas, o no me acuerdo qué cronista español, no me acuerdo si fue Sagún. Él cuenta que un grupo de españoles iban como en la guerra de conquista a chingarse un territorio. Entonces iban en medio del bosque, no me acuerdo en qué parte era, y ven a una mujer sentada en una piedra y dicen, pues esta ahorita nos la echamos, ¿no? Y que ante sus ojos se convierte en un águila y se les empieza a aventar y ellos se tienen que ir porque pues, se los madreó ella sola, porque era una nahualda. Pero los skinwalker, por ejemplo, el ritual de skinwalker, de hecho los navajo, sí ven al skinwalker como una aberración, porque a diferencia del ritual de nahualismo, los skinwalkers sí lo que tienen que hacer para poder convertirse es matar a su ser querido, más querido, y ofrecerlo a la deidad que lo va a transformar. Ahí sí es algo como que corrompe las leyes de la exactamente, y suena como, si ya te pones a analizar, también suena como un estilo medio satánico, ¿no? En estos que te dicen, tienes que sacrificar y así, si no, también tiene como esa onda, ¿no? El clic. Claro, y también en el caso, como dicen los nahuales, nada más es convertirse en animales, pero el skinwalker, además de convertirse en animal, puede imitar tu imagen, o sea, se puede convertir en ti, y se le aparece a tu hermano, entonces tu hermano piensa que eres tú, pero aparte imita tu voz. Entonces sí es como mucho más peligroso el skinwalker. Incluso según entendí, te lee la mente, ¿eh? O sea, te puede hablar a través de la mente, un rollo así. Hace poco yo hablé de un caso que hice como la dramatización o no sé cómo la narración de un caso que tocaron en un programa de Discovery, que quién sabe si sea cierto o no, pero que supuestamente es una familia y empiezan a tocar a la puerta. Que ellos ya, los hermanos ya lo habían visto que era una criatura bien fea, que ellos decían que era como un gorila flaco, como pelón, pero hablaba. Entonces dice que empiezan a tocar a la puerta así a golpes y el que se acerca como a detenerla es el hermano. Y la cosa esta habla con la voz de su abuelo que ya había muerto. El abuelo era el que era el más cercano al chavo. Entonces la hermana, que es la que cuenta la historia, dice, ¿cómo chingado supo? Una, ¿cómo sonaba mi abuelo si ya estaba muerto? Y dos, ¿cómo supo que, o sea, como de cierta manera como que leyó su mente o algo del chavo y decir, a ver, ¿de quién me haría caso si yo imito la voz? O sea, si hago la voz de su papá, me va a mandar a la chingada. Pero la del abuelo, a lo mejor sí me hace caso. ¿Cómo lo supo esta cosa? ¿Quién sabe?
Así que está como el enigma de los skinwalkers ahí. Sí, está muy misterioso ese está misterioso. Y de hecho, hay en Reddit yo he leído ciertas experiencias de personas que dicen tener encuentros con skinwalkers y que tratan de aparentar o de comportarse como un ser humano, pero hacen cosas como que tratan de saludar de una forma muy torpe o imitar ciertas cosas. Y sí, o sea, sí te puedes a pensar, pues sí es como perturbador, ¿no? Encontrarte una cosa así que trate como de imitar tus movimientos o esa forma humana, ¿no? De comunicarse. Claro. Sí, está muy interesante, pero sí es completamente diferente a los nahuales, ¿no? Claro, sí, es un mito completamente distinto. Y que también, y que los nahuales también han tenido esta onda de que yo lo tengo muy claro y muy, muy vivo. Mi abuela me contaba, ella viene de Tulyehualco, un pueblo más adelante de Xochimilco, y ella me contaba, ¿no? Que ahí en ese pueblo había un señor, el famoso compadre de todo mundo, que en las noches desaparecía y que en las noches, justo cuando desaparecía este señor, había un toro embravecido por todo el pueblo y que iba y golpeaba los zaguanes de las casas, iba y hacía destrozos por todos lados, y al otro día cuando el señor amanecía, al señor lo encontraban siempre con heridas en la frente, heridas en la cabeza, pero y que una vez supuestamente le dispararon a este toro y al otro día el señor apareció con la pierna herida y demás, ¿no? O sea, siento que también los nahuales tuvieron esta como mala reputación o mala fama, donde los ponían como seres muy malos, ¿no? Y que eran seres que se convertían y iban y hacían destrozos, se llevaban niños, se llevaban mujeres, no sé. Entonces como que sí se ha ido, como toda leyenda, ¿no? Se van deformando poco a poco hasta llegar a leyendas muy, muy extravagantes luego a veces. Pues mire, si usted es un nahual o una nahuala, déjalo saber en los comentarios. Y no se le olvide comprar sus libros Demonios de Luna Llena. ¿Qué tiene que ver con los nahuales? Sí, por cierto, de Rick, nosotros ya nos vamos a ir despidiendo.